En los últimos 30 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha atravesado por dos reformas judiciales. La de 1995 de Ernesto Zedillo Ponce de León en medio de un debilitamiento del entonces partido hegemónico, el PRI, y más reciente la de Andrés Manuel López Obrador en el año 2024. Esta reforma redujo el pleno de 11 a 9 ministros y sobre todo estableció plazos para resolver asuntos, incluyendo por supuesto adeudos fiscales, todo en medio de señalamientos desde Palacio Nacional de que la Corte tenía una cúpula dorada con una postura claramente neoliberal muy cercana al poder económico. La primera semana en que ya fue ministro, Irving Espinosa dio una entrevista a los periodistas. Ahí dijo que encontró una gran opacidad, excesos, dispendios, que, dijo, la verdad tenían razón las personas en sentirse agraviadas con esos grandes privilegios. Recordemos ese momento. Una gran opacidad, excesos, dispendios que, pues la verdad, tenía razón las personas en sentirse agraviadas con esos grandes privilegios, porque pues yo la verdad es que he trabajado en el servicio público desde hace más de 25 años, tanto en el Poder Ejecutivo local, en Delegación Iztapalapa, en el Poder Legislativo local, federal, y nunca me había tocado ver algo de esa magnitud. Que además de la reforma al Poder Judicial propiamente, que implicó la elección de las personas juzgadoras, jueces, magistrados y ministros, también estableció plazos para la resolución de asuntos de carácter fiscal y de carácter penal, ¿no? Porque pues era inexplicable que asuntos ahora sí que durmieran el sueño no de los justos, sino de los injustos, para que no quedaran. Tenemos plazos de 6 meses. Entonces, primero hay que atender los asuntos que ya estaban en la Corte y que por causas inexplicables no se resolvían. Lógicamente inexplicables. Y entonces una de nuestras preocupaciones, ¿cómo le hacemos? Nosotros hemos decidido sesionar de lunes a jueves para atender de manera pronta y expedito, ir resolviendo los asuntos. Además hay que decirle, pues está la garantía del ahora Tribunal de Disciplina Judicial, que ellos, entre otras cosas, tendrán que ver que se cumplan esos plazos. Cualquier persona juzgadora que tenga a su cargo un expediente, sea en materia fiscal o en materia penal, que exceda los plazos que establece la propia Constitución, pues tendrá que justificarlo. Y en ese sentido nosotros, previamente en estas reuniones que tuvimos antes de rendir protesta, estuvimos estableciendo lineamientos a través de acuerdos generales, pues para poder hacer más eficiente el proceso al interior de la propia Corte. Cosas tan sencillas, oye, el expediente llegó y me lo entregas dentro de 2 meses, pues hay que agilizar los expedientes. El 27 de enero de 1995, cuando entró en funciones la Corte de Zedillo, hasta la salida de la ministra presidenta Norma Piña Hernández en agosto del año 2025, los perfiles de los ministros han variado, han sido técnicos, otros litigantes, algunos académicos y varios de ellos exfuncionarios públicos. Entre ellos destaca, por ejemplo, el ministro presidente de la Corte Mariano Azuela Huitrón, que fue ministro presidente de 2003 a 2006. Zedillo lo mantuvo después de la reforma del 95 y es recordado porque coparticipó, junto con la Procuraduría General y también con el Poder Legislativo de ese entonces, en el intento de desafuero de López Obrador. Esto entre presiones del panista Vicente Fox rumbo a las elecciones presidenciales del año 2006. En 2007, además, mostró su postura conservadora al ser de los que votó en contra de declarar inconstitucional cualquier norma o código penal que criminalizara el aborto. López Obrador en abril del año 2005, en pleno proceso de desafuero, declaró lo siguiente respecto a ese episodio. Acuso al presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Acuso también a Mariano Azuela Huitrón por supeditar los altos encargos de la Constitución a las meras consignas políticas. Rescatan registros hemerográficos. En el año 2009, cuando se retiró como ministro, el propio Azuela declaró en una entrevista con el diario La Jornada que se había reunido en el año 2004 con el entonces secretario de Gobernación, Santiago Krill, y también con el procurador Rafael Macedo de la Concha, para abordar la validez del desafuero contra López Obrador.
a quien acusaban de haber desacatado una orden judicial para, como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, construir un camino hacia un hospital pese a un amparo de por medio. Además, su voto como ministro presidente a favor de desechar la controversia constitucional presentada por la Asamblea Legislativa del DF, hoy Congreso Capitalino, pues eliminó la última vía legal para que la entonces oposición detuviera el proceso. En otras palabras, participó en la validación inicial de la estrategia de persecución penal del presidente Fox contra su principal adversario político, López Obrador. ¿Qué dijo en estas declaraciones con la jornada el ministro en retiro, que por cierto falleció este mayo del año 2025? Me buscaron, los recibí y ahí fue cuando me enteré del problema. Al secretario de Gobernación, es decir, Santiago Krill, le repetí que la Constitución dice que si no se acata la sentencia, el asunto se mandaría a la Corte, y ahí tiene la facultad de separarlo de su cargo y consignarlo ante un juez de distrito por desacato a una sentencia de amparo. También se reunió con Fox, a quien en su informe del año 2005 le reclamó no haber continuado con este proceso penal, pues, dijo, se corren los riesgos, en el peor de los casos, de que se multipliquen las violaciones a la suspensión, y lo más grave, que se incurra en inejecuciones de sentencias. Otro ministro que destaca en estos 30 años de la Suprema Corte de Justicia es el ministro José Ramón Cosío. Él fue propuesto por Vicente Fox, y bajo la extinta facultad de la Corte de Investigación, ya no tiene esta facultad, abordó el caso del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y la represión policial y además tortura sexual de 11 mujeres en Atenco, sin que se defendiera la responsabilidad institucional de la familia de la ex primera dama Margarita Zavala, ni tampoco se definiera la responsabilidad del exgobernador Peña Nieto, respectivamente, en caso de guardería ABC y Atenco. Ya como ministro en retiro, además fue vocero de la Marea Rosa, impulsada por el PRI y el PAN. El ministro Cosío votó a favor de señalar a empleados del IMSS y de reconocer el desorden de esta institución en la administración de las guarderías, en ese caso la guardería subrogada. Pero en su reserva se pronunció en contra de señalar directamente a funcionarios de alto rango político y administrativo, incluyendo al gobernador y al secretario de Hacienda de Sonora, así como al directivo de la guardería ABC y el director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo. Ahí radicaron las críticas contra el ministro Cosío. A partir de ello, de hecho, se quitó a la Corte la facultad de investigación sobre posibles violaciones de derechos humanos. En agosto de 2025, por cierto, más de 16 años después del incendio, una de las copropietarias de la guardería, Sandra Telles, fue detenida en los Estados Unidos y deportada hacia México, donde fue detenida por presunto abuso de autoridad, homicidio y lesiones por negligencia. Hablemos de la reforma judicial de Zedillo y su aporte a los derechos humanos. La Suprema Corte es en sí un tribunal federal que, como última instancia y como garante de la Constitución, revisa acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, de decisiones gubernamentales, y también trata juicios de amparo, por ejemplo, contra actos arbitrarios del Estado. Desde la reforma de 1994-95 ha predominado en la Corte una tradición ortodoxa con base en la Constitución y defensa de derechos humanos, estos establecidos en tratados internacionales, por ejemplo la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario o el consumo lúdico de la marihuana. Pero como en el resto del mundo no está exenta de la política. Platicamos con la abogada Leticia Bonifaz. Ella en su momento se consideró para formar la terna para ministros del expresidente López Obrador y es especialista en derechos humanos. Esto fue lo que destacó respecto a la reforma del 95 y los derechos humanos. La reforma de derechos humanos del año 2011, bajo la presidencia del ministro Juan Silva Mesa, se reconocen los derechos humanos contenidos en tratados internacionales como derechos protegidos por la Constitución mexicana. Previamente, en 2007, la Corte había declarado inconstitucional cualquier norma o código penal que criminalizara el aborto. Leticia Bonifaz, quien fue directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte, dijo en entrevista lo siguiente. Que hay una diferencia muy importante en cuanto a la calidad de las personas que llegaron, porque antes de Zedillo eran como premios políticos o lugar a donde ya se iba de salida un funcionario que no había funcionado del todo en algún lugar. Era como un lugar a donde iban a parar quienes habían
pues hecho algo que ameritaba que lo sacaran de la jugada en el ámbito del Poder Ejecutivo e iban al Poder Judicial. En 1995 pues se toma la decisión de que esta Corte va a fortalecer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que son posibles que se presenten porque ya hay más municipios o estados que están en manos de la oposición y también un Congreso que ya no es totalmente del PRI, sino que ya da la posibilidad de que un 33% presente acciones de inconstitucionalidad. Entonces, aquí te diferenciaría en que la calidad de las personas fue mayor en cuanto a su formación y se guardaba un equilibrio entre gente que venía de Poder Judicial y gente que venía de fuera, por un lado, y por el otro, que la Corte se volvió más de constitucionalidad. En las últimas 3 décadas de la Corte también se han dado puertas giratorias, como en el caso del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Él trabajó en el SAT durante los gobiernos de Vicente Fox y también de Felipe Calderón. Fue administrador general jurídico del 2003 al 2007 y administrador general de grandes contribuyentes del 2007 al 2008. Ya como titular de 2008 a 2012 durante el gobierno de Calderón, condonó el pago de impuestos por casi 400,000 millones de pesos a 9,000 grandes contribuyentes, entre ellos la aerolínea Taesa y Textiles Sanfor, informó esto la revista Contralínea. También trabajó en el sector privado en firmas de abogados nacionales e internacionales, entre ellas una firma fiscal. La puerta giratoria de Gutiérrez Ortiz Mena fue muy clara. Los últimos ministros no electos no solo acudían a fiestas o bodas de la élite política económica, como Salinas de Gortari o bien la hija de Juan Collado, el abogado de la élite política. La mayoría del Pleno priorizaba, entre los cientos de asuntos por resolver, los relacionados con temas fiscales de todos estos personajes de la élite. Con su especialización en juicio de amparo, por ejemplo, el ministro que avaló la defraudación fiscal, particularmente de Electra de Grupo Salinas, fue el ministro Luis María Aguilar Morales. Durante su presidencia en la Corte de 2015 a 2019, además se vendieron exámenes para acceder a cargos federales, esto de acuerdo con una investigación del propio Consejo de la Judicatura Federal en medio de la defensa de la carrera judicial. Finalmente, durante los 2 años de presidencia del máximo tribunal del 2023 al 2025, la ministra presidenta Norma Piña fue cuestionada por su falta de cooperación con el Poder Ejecutivo al intentar mostrar una independencia del Poder Judicial, pero esto terminó en entredicho por la reunión privada que organizó el 12 de diciembre del año 2023 en casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Esto fue con magistrados electorales, pero también con el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, así lo informó Milenio. En esa cena, convocada un día después de la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, estuvieron presentes pues justo los magistrados electorales Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes para tratar de limar asperezas por este golpe dentro del Tribunal Electoral. Pero también fueron invitados tanto el dirigente del PRI, Alito Moreno, como Santiago Krill, el mismo que había estado en esta reunión en medio del desafuero. Sin embargo, Krill no fue. El director de Sin embargo, Alejandro Páez, también reveló que esa solo fue una de diversas reuniones. Un grupo selecto de líderes de la élite mexicana se encontraba cada semana con la ministra presidenta Norma Piña en la casa de Federico Jesús Reyes Heroles González Garza, esto para definir la operación política de la Corte contra el gobierno de López Obrador. A las reuniones de 2023 asistieron regularmente el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, también el director de la revista Nexos, Héctor Aguilar Camín, y el propio Reyes Heroles. No es coincidencia la sede. Natalia Reyes Heroles, hija del exfuncionario público de presidentes priistas, tenía el cargo de secretaria general de la presidencia de la Corte. Vuelvo a regresar al 95, donde claramente teníamos 3 ministros conservadores que en el 2007 votaron en contra del aborto. Eran los ministros Azuela, Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano. Ahí claramente ellos pusieron, cuando se discutió la reforma del aborto de la Ciudad de México, sus creencias personales. Pero ya en la siguiente corte, que tuvo muchos cambios hasta llegar a la presidencia de Norma Piña, yo creo que tuvimos una mayoría clara de ministros progresistas que dieron un precedente muy importante, como dices, en interrupción del embarazo, en matrimonio igualitario, en uso lúdico de la marihuana y en muchos otros aspectos.